revogar a emenda constitucional 90. Que congeló por 20 años las inversiones públicas. ¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe. La vamos a ver a continuación. Hoy se suman trabajadores y gremios de la salud en la Argentina a la megaprotesta contra la reducción del presupuesto 2019 que debate el Congreso, condicionado por el FMI. ¿Prosperidad social a la vista? ¿Va por buen camino el gobierno de Mauricio Macri? Opine. Luego de más de un año, este jueves el Congreso de Perú aprobó las reformas planteadas por el presidente Martín Vizcarra, entre ellas la no reelección inmediata de los parlamentarios. En paralelo, el dictador Alberto Fujimori permanece en condición de detenido pese a estar en una clínica, luego de que la justicia le negara a la víspera el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski. Le vamos a ampliar en nuestro primer tema del día. El dictamen del Congreso peruano aprobado con 75 votos a favor, 23 en contra y 9 abstenciones, es la cuarta y última propuesta sometida a votación de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo. Previamente, el Parlamento respaldó las iniciativas sobre la bicameralidad, la reforma del ex Consejo Nacional de la Magistratura y el financiamiento de partidos políticos. De esta forma, el Congreso cumplió con el lapso acordado por la Junta de Portavoces para dictaminar y votar los proyectos enviados por el Ejecutivo para que puedan ser sometidos a referendo el próximo diciembre. El Congreso en principio le había dado vueltas a las reformas planteadas por el presidente Vizcarra, quien llegó a amenazar con disolver incluso el Congreso de mayoría fujimorista si este continuaba bloqueando el proceso. Vamos a revisar cuáles son las reformas. La primera es la prohibición de reelección de congresistas. La segunda, el retorno a la bicameralidad del Congreso. Tercera, la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos. Y la cuarta, la reforma integral del Consejo Nacional de la Magistratura, ente que nombra y dispone jueces y fiscales en Perú. Jaime Herrera nos tiene más al respecto. Te saludo, Jaime. Tras la aprobación por el Congreso de esta reforma, ¿qué sigue de aquí a diciembre? Hola Rey, ¿qué tal? Lo que se está esperando es que los dictámenes aprobados esta madrugada en el Congreso de la República pasen al Ejecutivo y sean promulgados mañana en el Diario Oficial del Peruano, publicados de este modo también para elaborar el cronograma electoral que debería concluir el 8 de diciembre con la consulta popular en paralelo a la segunda vuelta que se podría dar en algunas regiones con la elección de los gobernadores regionales. Esto es lo que corresponde al cronograma que se había planificado desde el Ejecutivo y que prácticamente con el cumplimiento de estos plazos podría desarrollarse de manera normal. Esa fue una de las condiciones, tal como lo decías, del gobierno para dar por entendido de que se está dando la confianza al gabinete del presidente Vizcarra y de tal modo no se dé la oportunidad de que éste pueda disolver el Congreso. Sin embargo, hay algunos peros que han puesto, sobre todo las bancadas progresistas. Estamos hablando justo de esos 24 votos en contra que mencionabas. Y es que ellos hablan de que hay ambigüedad en cada uno de los proyectos que se han aprobado y que estos darían la posibilidad, por ejemplo, de que si bien no habría reelección de congresistas, en el próximo Parlamento estaremos hablando de diputados o senadores. Por lo tanto, los congresistas no se van a reelegir como tales, sino como diputados o como congresistas, como senadores, y por tanto podrían hacerlo. También se habla de una ambigüedad en que en algún momento, por ejemplo, se pueda permitir el ingreso de recursos económicos sin un límite en las campañas electorales o que la fiscalización de estos recursos económicos se hagan después de la campaña electoral, ya cuando, por ejemplo, hayan sido electos los congresistas, los propios presidentes o vicepresidentes de la República o en el caso de los gobiernos locales, alcaldes o gobernadores regionales. Temas que han sido puestos en debate pero que sin embargo no fueron escuchados. Así que lo que decían estas bancadas, el Frente Amplio, el Nuevo Perú, es que no se cambia la situación de crisis política y de corrupción en el país con estas 4 reformas, sino que es necesario ir más allá, más a profundidad y convocar a una asamblea constituyente que dé una nueva constitución de tal forma que se cambie todo el sistema que ha generado los actos de corrupción, los actos de pobreza, la desigualdad existente actualmente en nuestro país, Rey.
Voy a aprovechar este contacto contigo, Jaime, para pedirte que nos actualices sobre el estatus del dictador Alberto Fujimori tras negarle la justicia a la víspera la condición de indultado. Cuéntanos. Bueno, tal como ya lo habíamos manifestado, Rey, él antes de que la policía llegue a detenerlo y conducirlo a la cárcel donde corresponde, tras haberle negado el indulto o tras haberle suspendido este indulto, Fujimori se adelantó y se fue junto con su hijo a la clínica Centenario Peruano-Japonesa donde se encuentra hasta este momento. Sin embargo, el ministro del Interior hace algunas horas se pronunció diciendo que Fujimori en este momento ya se encuentra en condición de detenido, de encarcelado, porque obviamente por el tema de salud se encuentra en este momento en la clínica, pero está custodiado tanto por efectivos de la policía como del Instituto Nacional Penitenciario, y que cuando él sea dado de alta por los médicos, inmediatamente tendría que ser conducido a la cárcel de Barbadillo, donde se encontraba antes de que fuera indultado por el presidente Kuczynski. Él, también me refiero a Fujimori, en algún momento emitió un mensaje a través de sus redes sociales con un video diciendo que no lo maten, que él se encontraba bastante delicado, que su corazón no soportaría volver a prisión. Es un mensaje que ha tratado, según algunos analistas y congresistas, de tratar de, digamos, ir por el lado de sensibilizar al presidente Vizcarra o a los entes del Poder Judicial para que no le permitan ir a la cárcel. Algo que en realidad se contradice con, por ejemplo, los videos que recientemente publicó su propio hijo Kenji Fujimori cuando aparecían ellos pescando recientemente o posando en algunos lugares dentro de Lima. Además, hay que recordar que él, pese a que además ha sido ya condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, tiene un proceso pendiente que tiene en curso y que en cualquier momento podría conducirlo nuevamente a los juzgados para que responda por otras matanzas, en este caso la matanza de Pativilca, Rey. Muchas gracias por esta actualización, Jaime. Hasta la próxima. Jaime Herrera, directamente desde Lima. Vamos a revisar por qué fue sentenciado Alberto Fujimori. El dictador fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por los casos de secuestro y asesinato La Cantuta y Barrios Altos. El 24 de diciembre de 2017, el hoy expresidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió este indulto humanitario a Fujimori luego de que una junta médica evaluara su estado de salud y determinara que padece de una presunta enfermedad progresiva degenerativa e incurable. Más tarde fue presentada la solicitud de nulidad de indulto por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En septiembre de este año, el Poder Judicial dejó a voto la solicitud de nulidad y no es hasta la víspera, el 3 de octubre, que se materializa. El dictador tiene además, como decía Jaime, sentencias en procesos judiciales distintos y en uno de ellos admitió su culpa. Aquí tenemos la pregunta del día. Hoy se suman trabajadores y gremios de la salud en la Argentina a la megaprotesta contra la reducción del presupuesto 2019 que debate el Congreso condicionado por el FMI. ¿Prosperidad social a la vista? ¿Va por buen camino el gobierno de Mauricio Macri? Opine. Nuestra imagen del día nos lleva hasta Indonesia. Según el más reciente balance de las autoridades locales, 11.411 personas murieron, y más de 2.500 resultaron heridas durante el terremoto y tsunami que golpearon la isla el pasado 28 de septiembre. La ayuda ha llegado poco a poco a las localidades devastadas. Se alerta sobre numerosos niños traumatizados por haber quedado separados de sus familias. Dedicamos entonces estas imágenes en honor del pueblo de Indonesia. Con esto hacemos una pausa. Estamos de regreso. Hoy pueblos de Sudamérica se movilizan contra gobiernos neoliberales. En Chile los educadores protestan para exigirle al gobierno respuestas ante sus peticiones de mejores condiciones laborales. En paralelo, trabajadores del sector salud en la Argentina han salido a las calles a repudiar el nuevo plan presupuestario condicionado por el FMI que se debate en el Congreso de la Nación. Sepa más
en nuestro segundo tema del día. Ahí tenemos las imágenes. Los profesores que cumplen su segundo día de paro nacional aseguran que a pesar de haber establecido una mesa de diálogo con autoridades del sector desde abril, el gobierno aún se niega a dar una respuesta válida a sus demandas, que incluyen, entre otras, reivindicaciones salariales. El magisterio resalta además la necesidad de que el Ejecutivo otorgue respuestas a las peticiones de todos los niveles educativos, que únicamente buscan ponerle fin a la deuda histórica del gobierno con este sector. Fundamentalmente a la imposibilidad de que el gobierno nos escuche, entendiendo que esta marcha tiene el sentido de dar igualdad de trato para todos los profesores en Chile y la defensa de la educación pública. Que pensamos nosotros que producto de estas movilizaciones el gobierno debe abrirse a escuchar lo que los profesores están planteando. Si bien es cierto, la ministra Cubillo aparentemente tiene más manejo que el ministro Varela, pero no hay una voluntad específica en términos de poder construir una educación clara para el país. Revisemos puntualmente qué existen o qué exigen los profesores chilenos ante lo que denuncian como inacción del gobierno. Argumentan que existe una deuda histórica moral hacia ellos, que son el pilar del país. También exigen el fortalecimiento del sentido educativo en las instituciones y medidas contra el agobio laboral que padecen estos profesionales. Exigen igualdad de trato, independientemente de su situación de contrato, así como la estabilidad laboral y el fin de la doble evaluación docente en aras de una nueva carrera de docencia. Le piden al gobierno la creación de un sistema educativo basado en valores democráticos, permitiendo que este avance hacia una concepción integral y no estandarizada. Exigencias que aseguran no han sido tomadas en cuenta por el Ejecutivo de Sebastián Piñera. Veamos ahora qué sucede en la Argentina. Trabajadores y gremios de la salud se movilizaron este jueves en la gran marcha federal dirigida contra las políticas neoliberales impuestas por el gobierno de Mauricio Macri. La jornada de protesta, acompañada por diversos movimientos sociales, se desarrolló a propósito del repudio al presupuesto 2019 condicionado por el FMI, que se debate en el Congreso de la Nación. La manifestación también tuvo entre sus objetivos defender la salud pública del país, además de ratificar el rechazo a los despidos, la reducción y subejecución del presupuesto, el vaciamiento y cierre de programas, así como la eliminación del Ministerio de Salud. La salud en Argentina está siendo degradada año a año, desde que ya van 30 meses de este gobierno, y que todos los años el presupuesto es cada vez menor, la ejecución es cada vez menor, las políticas públicas están prácticamente en un estado de un abandono tremendo, y eso repercute en la organización del sistema de salud y en la calidad que se puede prestar atención sanitaria para nuestro pueblo. Edgardo Esteban, desde Buenos Aires, nos tiene mucho más. Saludos, Edgardo, cuéntanos. Te saludo, Rey. Saludamos a toda la audiencia de Telesur y como informamos durante estos días, se está realizando una semana de protesta por parte de los trabajadores estatales a partir del debate en el Congreso de la Nación del presupuesto para el año 2019, que está marcando un ajuste muy severo en función del acuerdo firmado y de las exigencias firmadas con el Fondo Monetario Internacional. Desde esa perspectiva, hoy los trabajadores de la salud pública se han movilizado en las calles de Buenos Aires hasta la histórica Plaza de Mayo para plantearle esta situación de vaciamiento que está teniendo el sector. Por un lado, este cambio de ministerio a secretaría, demostrando el poco interés que tiene el gobierno neoliberal de Mauricio Macri por la salud pública de los sectores que menos tienen, los más vulnerables. Desde esa perspectiva también se está reclamando, más allá de las paritarias, las negociaciones salariales, también la falta de lo que significa inversión en los hospitales, de lo que es la falta de insumos, de elementos para la atención de médicos. Realmente una situación muy crítica, muy compleja, en algunos casos desesperante de la salud que se vive en la República Argentina y que se ve reflejada en esta importantísima movilización de los trabajadores de la sanidad de todo el país, que están diciendo no a este desguace que está teniendo el gobierno Mauricio Macri con la salud pública en la República Argentina. Gracias, Edgardo. No al desguace de Macri. Bueno, vamos a pasar a otras informaciones. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos en Colombia. José Manuel Jiménez, Comisión de Paz del Senado acoge solicitud del ELN de ser mediador para buscar reactivar la mesa de negociación con el gobierno de Iván Duque. Vamos a Costa Rica a continuación. Fernando Francia, la huelga contra el plan fiscal llega a su día 25 y la Asamblea Legislativa apura el paso
anuncia que podría votarse mañana viernes, pasaría luego a consulta de constitucionalidad por hasta 30 días. El Salvador. Ernesto Ábalos, el gobierno expresa su alegría ante la decisión del juez federal de Estados Unidos, Edward Chen, que frena la cancelación del estatus de protección temporal. Ahora vamos a ver qué nos cuentan desde México. Pablo Pérez. Aumentan ataques contra periodistas con Sergio Martínez. Sube a 11 la cuenta de los que han sido asesinados en 2018. 2 en menos de 2 semanas en el estado de Chiapas. Ni uno más, no al silencio. Prensa, no disparen. Son algunas de las etiquetas que utiliza nuestro compañero Pablo Pérez a través de su cuenta en Twitter. Reiteramos entonces nuestra pregunta del día. Hoy se suman trabajadores y gremios de la salud en la Argentina a la megaprotesta contra la reducción del presupuesto 2019 que debate el Congreso condicionado por el FMI. Prosperidad social a la vista. ¿Va por buen camino el gobierno de Mauricio Macri? Opine. Vamos a ver entonces algunas de las respuestas. Tenemos esta, por ejemplo, de Miguel. ¿Prosperidad? Se pregunta. No. Argentina está sumida en una profunda crisis económica producto de la receta neoliberal impuesta por el FMI que golpean a los más pobres y enriquecen a los más ricos. El gobierno Macri es un desastre, va por el camino equivocado desde que empezó. Argentina en pie. Vamos al tema en desarrollo. Íbamos al tema en desarrollo, pero nuestra compañera no estaba a punto. Lo vamos a dejar entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le hablamos de mochilas antibalas. Tras los diversos ataques de asesinato que se han efectuado en zonas estudiantiles de Estados Unidos por actos de terrorismo, una empresa israelí desarrolló una manera de integrar a un morral un chaleco antibalas. Salta aquí una pregunta. ¿Será esta la solución para frenar la ola de asesinatos a civiles, muchos de ellos menores, por la venta liberada del armamento en el país norteamericano? ¿Qué opina usted? Con esta reflexión finalizamos hoy Temas del Día. So we actually put the vest inside a standard backpack, and we develop a mechanism that allow to pull out the vest and to wear it in about less than 2 seconds.